Buenas tardes. Nos encontramos a lunes 24 de agosto, primera sesión del Seminario de Filosofía Matemática. Gracias por estar aquí, por acompañarnos en estas próximas reuniones. Básicamente recordaré hoy como algunos lineamientos básicos de cómo funcionamos en el seminario. Lo primero es recordarlos que en la primera parte del seminario funcionamos de modo unidireccional, es decir, yo hablo hacia ustedes. Agradecemos entonces en estas primeras partes borrar sus videos y eliminar sus micrófonos, de tal manera que la comunicación tecnológica sea más fácil. Luego, en un cierto momento, ya abrimos micrófonos y cámaras para la discusión, que siempre habrá tiempo para ello. Recomiendo especialmente a los estudiantes inscritos que tengan preguntas, por favor hacer sus preguntas a través del chat. Por supuesto, también lo podrán hacer después en vivo en nuestra sesión de discusión, pero hacerlo en el chat también es útil para que vaya quedando el registro de sus inquietudes y no se les olvide luego preguntar acerca de ellas. Bueno, entonces recuerdo un poco la situación en la que estamos. Estamos en el octavo año, en el final del octavo año de mi seminario de Filosofía de la Matemática, que para los estudiantes inscritos se inscribe como curso llamado Epistemología e Historia de las Matemáticas. Este seminario ha recorrido un buen camino que está básicamente en la bibliografía, y hablaremos de eso en un momento, y correspondió en las primeras partes a hablar durante los primeros años acerca de los grandes maestros del siglo XIX. Básicamente los tres grandes maestros eran Galois, Riemann y Poincaré, a través de los cuales pues, se fundamenta mucho el pensamiento matemático moderno. Luego aquellos que dieron justamente una fundamentación a esas grandes intuiciones iniciales que correspondieron a las obras de Cantor, Hilbert y Gödel en la fundamentación de las matemáticas. Y en ese momento llevábamos 3 años del seminario, año y medio para los primeros 3 grandes maestros del XIX, año y medio para los fundamentadores de la matemática a inicios del siglo XX. Luego le dedicamos año y medio a Grothendieck, que fue un tiempo especial que dio lugar pues, a muchos trabajos alrededor de Grothendieck. Finalmente dedicamos, después de esta primera aproximación a los grandes maestros, dedicamos como una especie de tejido para entrelazarlos entre ellos durante los otros 2 años y medio posteriores. Todo eso ha quedado registrado pues, en los PDFs que ustedes tienen en las diversas bibliografías. Y el semestre pasado reiniciamos el seminario, después de un año sabático que tuve, reiniciamos el seminario hacia una última versión, espero que sea ya como el final del seminario, entre este año y el año siguiente, dedicándonos de una manera distinta a pensar acerca de las matemáticas desde lo extremadamente local hasta lo extremadamente global. En un ejercicio que siempre me ha gustado mucho, pensar que en algo extremadamente pequeño y muy pequeño, muy técnico, muy acotado, hay un mundo gigantesco alrededor, y que ese mundo pequeño no es más que el reflejo de ese mundo grande que está alrededor de la matemática. Entonces, eso vamos a hacerlo de manera un poco más sistemática y organizada. Entonces voy a empezar a presentar un poco nuestras diapositivas. Lo primero que tenemos es
recordar entonces un poquito cómo se armó ese seminario, digamos, general de, del curso y que corresponde finalmente entonces en estos próximos 2 años a esta idea, que es la idea de coger un teorema matemático preciso y a partir de ese teorema matemático preciso buscar alrededor de él todo un mundo complejo en el cual ese teorema está como sirviendo de ente refractor. A partir de algo extremadamente local, hay una refracción general hacia la globalidad de las matemáticas y ese ir y venir entre lo muy, muy pequeño, lo podríamos llamar lo infinitesimal desde el punto de vista pascaliano, y lo muy, muy grande, lo que podríamos llamar entonces el infinito desde el punto de vista pascaliano. Entre lo infinitamente pequeño y lo infinitamente grande se encuentra la matemática. Y ese ejercicio de pasar de lo infinitamente pequeño a lo infinitamente grande es lo que intentamos hacer en esto que llamamos síntesis, análisis y eurosis de un teorema matemático. Escogemos un teorema matemático por semestre, extremadamente específico, y ese teorema matemático extremadamente específico lo estudiamos desde distintas perspectivas y desde distintos puntos de vista. El semestre pasado lo hicimos con el famoso teorema de Galois. Este semestre lo haremos alrededor de Riemann, otro de los dos grandes maestros, probablemente los dos grandes maestros iniciadores de la matemática tal como la conocemos hoy en día, son Galois y Riemann. Galois haciendo sus trabajos alrededor de 1831 y Riemann haciéndolo 20 años después, alrededor de 1851. Ya volveremos sobre esas fechas más adelante. Entonces el ejercicio es ese, para que esté claro, es un ejercicio de ir y venir entre lo infinitamente pequeño y lo infinitamente grande a través de un teorema muy específico y muy concreto que tenga que ver entonces con esa especie de dualidad que hay entre la absoluta técnica y el absoluto pensamiento. Dentro de esta idea muy general que tenemos desde hace mucho tiempo y que es fundamental para las matemáticas es un pensamiento, una forma de pensamiento extremadamente sofisticada, nunca reducible a su técnica, absolutamente fundamental la técnica, pero nunca reducible únicamente a una técnica, va mucho más allá de eso. Entonces, en ese ejercicio de mirar el teorema, he escogido 3 líneas fundamentales, que son la síntesis, el análisis y la orosis. Y recuerdo, entonces, vamos hacia allá, qué va a significar esto. Pero antes déjenme pasar un momentito por el programa para este semestre, con algunas indicaciones especiales para los estudiantes que estén inscritos. Entonces, acá tienen el programa preciso. El programa, pues, está hecho fecha por fecha. Vamos a cumplir esas fechas con rigor. En principio, pues, no tenemos, en principio, por el momento, que someternos a los usuales recortes que estaban sucediendo en los últimos años en la universidad a través de las distintas huelgas y demás. Entonces debería funcionar bien el cronograma, veremos si la salud lo permite. Aparte de hoy lunes, nos estaremos encontrando todos los miércoles. Ahí está el programa. Aparte de hoy lunes 24 de agosto, nos estaremos encontrando todos los miércoles a partir del miércoles entrante de 2 a 4. Y hay 3 grandes partes en ese programa, ¿no? Como lo ven, la síntesis, que corresponde a presentar el teorema que estemos trabajando, en este caso el teorema de uniformización de Riemann, ya lo mencionaré brevemente y básicamente nos dedicaremos a él todo el semestre. Primero, entonces, una presentación actual de la situación con todas las ventajas que da el transcurso de la historia, que las pruebas se han hecho más sencillas, las definiciones son más limpias, todo está más ordenado, pero eso es una trampa en realidad, pues estamos 150 años después de que apareciera el teorema, y esos 50 años pues son considerables y simplifican demasiado la visión. En realidad, pues la emergencia del teorema es muchísimo más oscura y vaga, como vimos con Galois también. El semestre pasado lo veremos también aquí alrededor de la emergencia del teorema de uniformización en la tesis doctoral de Riemann,
con todas las maravillas que hay, de joyas escondidas que hay en ese análisis emergente de la tesis doctoral, pero también con todas sus complejidades y oscuridades, con sus vaguedades, con sus partes no completamente terminadas, etcétera. Todo eso lo miraremos con cuidado. Y luego miraremos en la mitad entre lo que es la presentación actual y la emergencia del teorema, miraremos lo que llamamos logrosis, que es el conjunto intermedio de situaciones entre la invención del teorema, la visión y la invención del teorema por Riemann y sus distintas precisiones a lo largo del siglo XIX y a lo largo del siglo XX. Esos son como los tres grandes momentos importantes en los cuales está organizado el seminario. Especialmente para los estudiantes inscritos, entonces la evaluación está indicada. Esa evaluación, pues, este programa ya se los envié, además queda en el Google Classroom. Por favor, a propósito del Google Classroom, los estudiantes inscritos recibieron ya un par de invitaciones para que se inscriban en el Google Classroom. Por favor, respondan a esas invitaciones para que queden definitivamente en la lista del Google Classroom. Hasta ahora solo me han contestado la mitad de los estudiantes inscritos. Por favor, todos los estudiantes inscritos deben responder a los mails de invitación al Google Classroom para que ahí quede ya la lista definitiva del curso. Entonces, la evaluación va a corresponder a algo nuevo que voy a introducir para que las sesiones sean un poco más proactivas, que no tanto estén ustedes recibiendo de mi parte información, sino que a su vez la procesen y la respondan. Voy a introducir la noción de bitácora. La voy a recordar un poquito qué es una bitácora. Y básicamente a través de las bitácoras que les voy a solicitar a los estudiantes inscritos, entonces estaremos viendo semana por semana, a partir de la semana entrante, una reacción de ustedes con respecto a lo que yo esté presentando. Eso va a tener que ver entonces como una especie de relectura por su parte de lo que se presente, pero de una manera enteramente original, como un diario de sensaciones, un diario casi sentimental que ustedes hagan sobre lo que estemos produciendo en estas sesiones. Aparte de eso, va a haber un par de escritos, pues ahí estarán indicadas las pautas más adelante para cómo funcionar. Entonces van a ser escritos, esencialmente las evaluaciones para los estudiantes inscritos, escritos semanales que correspondan a su diario, un escrito intermedio durante el semestre que corresponda a un parcial y un escrito final que es el más importante, del cual pues hablaremos ya más adelante directamente con los estudiantes inscritos. No es el momento ahorita de hacerlo, pero todo eso queda explícito dentro de los materiales y los archivos del Google Classroom. Por favor, todos ustedes, estudiantes inscritos, tienen que responder las invitaciones y estar pendientes de lo que esté entregándose allí. Por otro lado, como en el Google Classroom no puedo introducir gente que no sea estrictamente de la clase, estoy poniendo también en mi Dropbox, en los materiales del Dropbox, estoy poniendo para aquellos asistentes las informaciones fundamentales que estemos pasando semana por semana dentro de este seminario. Entonces, de esta manera, pues vamos a tener suficiente información por ambos lados. Por el lado del Google Classroom, bastante activo y proactivo para los estudiantes, y por el lado del Dropbox, con la información básica esencial para los asistentes con los cuales tengo la felicidad de estar aquí con ustedes. Entonces, sigamos un poquitico por ahí. Las bitácoras, entonces, van a ser, todo esto está dentro del Google Classroom, por favor ya lo lean, pero van a ser entonces este tipo de diarios que quiero que realicen semana por semana. La definición de bitácora lo indica todo. Es un cuaderno en el que se apunta el rumbo, la velocidad, las maniobras y demás accidentes de la navegación. La navegación está clara, es la navegación que yo propondré a través del seminario. Me parece particularmente importante la idea del accidente, los demás accidentes de la navegación. No solamente lo que ustedes aprendan dentro del seminario
y reescriban a su manera o repregunten a su manera. Para eso tienen que maniobrar y mirar las distintas velocidades, saber hacia dónde vamos, es decir, hay un rumbo, perdí el rumbo, qué es lo que está sucediendo, etcétera, etcétera. Pero me interesa particularmente la palabra accidente. Detrás del accidente, pues habrá muchos accidentes, espero, para los estudiantes inscritos. Y gracias a los accidentes es que se aprende, gracias a las obstrucciones, gracias a, digamos, a las fallas en un cierto momento de conocimiento, a las preguntas naturales que surjan en la bitácora, van a ir progresando a su manera, cada uno a su manera, es un trabajo enteramente individual a través del semestre. Todo eso está ahí precisado para que lo lean después con cuidado, por favor, los estudiantes. También hay un protocolo ético que se armó el semestre pasado, surgiendo desafortunadamente a partir de algunos casos de copia que me surgieron justamente a mí, mala suerte. Dentro del curso de lógica hubo 4 casos de copia bastante absurdos y esos generaron pues problemas importantes para los estudiantes, para pérdida de tiempo, etcétera, pero líneas para el Departamento de las Matemáticas y finalmente en el Consejo Asesor de Matemáticas y la Representación Estudiantil escribieron un protocolo de buenas prácticas al interior del Departamento de Matemáticas que son particularmente importantes para los estudiantes. Ya lo leerán ahí con cuidado, eso está también dentro de sus carpetas del Google Classroom. Es fundamental seguir ese protocolo ético, particularmente en estas situaciones. Pues es obvio que en un seminario de este estilo, pues ya no tiene absolutamente ningún sentido copiar, pero sin embargo es bueno tener el protocolo ético claro e integralizado dentro de nosotros para todos, para todo el resto del semestre. Entonces vamos directamente a la sesión de hoy. Este es entonces, estos datos, los PDFs de cada sesión, yo se los envío, se los hago llegar a través del Google Classroom. De hecho, este ya está dentro del Google Classroom. Siempre estarán todos los PDFs que yo proponga, estarán listos un par de días antes para que ustedes los miren. Hay un cierto procedimiento que recomiendo para funcionar dentro del seminario, dentro del curso. Ya se los envié por correo, no lo voy a repetir, etcétera. Pónganle cuidado a todas esas cosas. Es importante aprovechar el tiempo y hacerlo bien. Entonces, este es como el diagrama básico de síntesis, análisis y orosis. Desde el punto de vista histórico, observen que pasamos primero por la emergencia de los teoremas, luego por su desarrollo y finalmente por una cierta culminación. Desde el punto de vista pedagógico debe procederse al revés. Entonces eso es un poco lo que hago yo. Procedo al revés, procedimos desde la síntesis, la culminación histórica, donde las cosas se ven limpias, claras y diáfanas, espero lo suficientemente, a partir de las próximas sesiones, cuando veamos las pruebas, los conceptos, las ideas, las definiciones, las pruebas del teorema de uniformización. Entonces procederemos en esta síntesis, a partir de esta síntesis o culminación histórica primero, luego volveremos hacia atrás y miraremos la emergencia histórica, el análisis, y luego nos preocuparemos de lo que pasa en la mitad, la orosis, entre esos dos. Es una red, entonces, es una red donde hay un montón de conexiones. Ahí están más o menos dibujadas conexiones y convergencias, pero hay unas divergencias interesantes también que luego estudiaremos, cosas que quedan por fuera de esa culminación histórica y que se pierden y que son extremadamente importantes e interesantes desde el punto de vista de la matemática. El dibujito detrás es uno de los muchos, y veremos una cantidad de enormes dibujos bellos históricamente sobre las superficies de Riemann. Este es de Felix Klein, sobre las lecciones de Klein sobre las superficies de Riemann. Estaremos estudiando a Klein como una mediación entre las ideas originales de Riemann y la culminación histórica en la cual estamos nosotros.
Y ya veremos poco a poco cómo eso se va conectando. Quiero que miremos un momentito este primer diagrama básico, que es una lucha fundamental entre arquetipos y tipos. Los tipos de alguna manera son como formas generales y universales, y los tipos son como formas particulares y concretas. También, si esto está un poco ligado a esa idea fundamental pascaliana, que en el fondo llena de manera muy fuerte mucho del pensamiento matemático, los arquetipos están en ese mundo universal, general, que podríamos llamar infinitamente alto, y los tipos están en ese mundo concreto de ejemplos que podríamos llamar infinitamente bajo. Entre lo infinitamente alto y lo infinitamente bajo, hay una riqueza de dualidades y de luchas fundamentales. Y los dos son imprescindibles. Es tan imprescindible la extrema bajeza de los tipos como la extrema altura de los arquetipos. Los dos son muy, muy importantes en matemáticas. Muy a menudo se vive solo dentro de los tipos. Y es un poco una de las luchas que hay que hacer de manera precisa dentro de lo que es la carrera de matemáticas. La carrera de matemáticas tiende a vivir dentro de los distintos tipos. El subtipo del álgebra lineal, el subtipo de los grupos, el subtipo de los campos, el subtipo de los espacios topológicos, el subtipo de las ecuaciones diferenciales de tercer grado lineales, etc. Ese tipo de subtipos son fragmentos fundamentales del conocimiento disciplinar de la matemática. Pero hay que entender que eso no es más que una parte del pensamiento matemático. Y que el pensamiento matemático es realmente una dualidad, una lucha fundamental entre lo universal y lo concreto, entre lo más general y lo más material, entre lo arquetípico y lo típico. Sobre esto volveremos muchas veces, y es algo que enseña la filosofía de la matemática. Es algo que no enseña la técnica. Hay que mirar desde afuera la técnica para captar este tipo de cosas. De ahí el interés de un seminario de filosofía matemática, por ejemplo, que da mayores perspectivas, otras miradas diferentes de las miradas usuales que tenemos sobre un campo o un subcampo de la matemática. En particular acá nos vamos a ocupar de la noción de forma como un arquetipo muy, muy general, muy, muy amplio, versus fragmentaciones de la forma que siguen siendo extremadamente amplios, pero que son más particulares. Por ejemplo, la forma estudiada desde un punto de vista cuantitativo. Eso da lugar a la noción del número como tipo. O la forma estudiada desde un punto de vista cualitativo. Eso da más lugar al estudio de una noción de espacio. Número versus espacio como tipos versus una noción de forma mucho más general. Esto estaba claro en Grothendieck desde todos sus escritos, pero en particular, estudiando la forma desde el punto de vista del espacio, Alex Cruz ha introducido hace poco una muy bonita dualidad que tiene que ver con darle mayor precisión a la noción de lucha técnica que hay entre los términos en inglés para forma y que no tenemos esa dualidad tan clara en el español. En inglés, form lucha de una manera muy natural contra shape. Y podríamos decir de alguna manera que el form, entre comillas, corresponde a esa forma universal y el shape corresponde a una figura más precisa y más acotada a la noción de espacio. Entonces, entre la lucha entre el arquetipo universal general de la forma y el tipo o los tipos más precisos del espacio, entendidos como magnitud y como figura, vamos a estar situándonos nosotros. Así como la vez pasada, en el seminario pasado alrededor de Galois, estaba más ligada a la noción de cómo el número es estudiado como una especie de apropiación de la forma general. Aquí vamos a estudiar más el espacio como forma de apropiación de esa forma general. Ahí adentro
aparecen de manera enteramente natural las superficies de Riemann. Las superficies de Riemann veremos, y lo podemos poner aquí entonces como uno de los puntos centrales del seminario, ligados, digamos, entonces a en homenaje a esta bella dualidad que está proponiendo Ales-Hus, que es un trabajo que él ha iniciado hace unos cuantos años, pero que le ha dado más sentido a través de sus últimos artículos, y que es un trabajo de vida, por supuesto. Cada una de estas cosas es un trabajo de vida, pues las superficies de Riemann, construidas en 1851, aún hoy en día dan lugar a muchas de las grandes matemáticas actuales y contemporáneas. No es una casualidad que los trabajos de Mariam Mirzakhani, la única medallista Fields femenina, fueron en superficies de Riemann. Está extremadamente vivo, actual. Hay una riqueza inventiva en las superficies de Riemann, aún hoy en día, 150 años después, y eso seguirá claramente durante mucho tiempo más. Es una de las grandes invenciones de la matemática de todos los tiempos. Entonces vamos a luchar alrededor de esa díada espacial entre la magnitud y la figura. La magnitud y la figura como especializaciones de la noción de forma espacial general. La magnitud estará más ligada al análisis complejo y la figura estará más ligada a la geometría. Pues la conexión absolutamente natural entre magnitud y figura va a ser una conexión absolutamente natural entre análisis complejo y geometría. Y eso es Riemann en toda su fuerza. La enorme riqueza de Riemann va a vivir en este ir y venir entre análisis complejo y geometría. De hecho, pues ya lo veremos en la sesión del miércoles. Lo de hoy es simplemente una sesión inicial muy rápida. En la sesión del miércoles veremos con mayor precisión cómo Riemann va introduciendo técnicas muy de él, muy propias de él, en el análisis complejo. Y cómo detrás de ello hay una visión geométrica extraordinariamente profunda, contrapuesta un poco con lo que es el análisis complejo, digamos, más usual. Algunos de ustedes tal vez, ojalá hayan visto el curso de variable compleja, pero si no, se acercarán al curso de variable compleja bastante pronto. El curso usual de variable compleja dentro de nuestra carrera de matemáticas tiende a ser muy analítico, muy aplicado a ecuaciones diferenciales, muy en la línea Cauchy. Mientras que la línea geométrica de la variable compleja tiende a ser un poco dejada de lado dentro del curso usual de variable compleja de nuestra carrera. De hecho, muchas veces ni siquiera se mencionan las superficies de Riemann en el curso de variable compleja, cosa que es una pequeña barbaridad, pero sucede. Simplemente porque se escoge una línea más que otra. Se escoge la línea de análisis complejo más analítica a la Cauchy, cuyo objetivo esencial finalmente es aplicación a ecuaciones diferenciales, versus una línea más geométrica a la Riemann, cuya aplicación finalmente tiene que ver con el entendimiento de esta magnitud o figura del espacio. Sobre eso ya volveremos muchas veces. Pero simplemente para indicar que si desde muy temprano tomamos la noción de arquetipo versus tipo como una de las grandes fuerzas de la filosofía de la matemática, como así lo es, y si especificamos la noción de forma en el espacio a través de esa díada magnitud-figura, ya estamos en la superficie de Riemann, inmediatamente. O sea, muy, muy rápidamente de entrada, con un análisis filosófico elemental, básico, que hemos hecho en 15 minutos, ya estamos en el mundo de las superficies de Riemann de manera enteramente natural. Es decir, es un problema profundo. No es una técnica, es un problema profundo de las matemáticas, como veremos, que produce increíbles fortalezas técnicas, pero a la vez increíbles pensamientos puramente conceptuales. Entre esos dos también viviremos permanentemente luchando. Acerca de la figura, entonces, finalmente vamos a ocuparnos mucho de esta noción de shape que Alex trata de precisar. Esta noción de figura, de silueta,
de molde. El molde les recordará una noción de arquetipo. El molde va más allá de los tipos. El molde es un arquetipo que produce una buena cantidad de tipos, de distintas y deliciosos ponqués y tortas, pero el molde es una cosa general, un arquetipo general. Esa silueta general, esa figura general, tiene que ver entonces con un problema también puramente filosófico. Antes de seguir hacia más precisiones sobre Riemann, déjenme traer a colación un libro viejo mío que se llama La figura y la torsión, pasado y presente de una visión ondulada del mundo, en el cual hago un estudio bastante preciso de la idea de figura. Es un libro viejo del 2010 y estudio las figuras desde muchos puntos de vista, las figuras en la lógica, en la poesía, en la arquitectura, con extensos estudios precisos sobre autores, y luego trato de mirar cómo esas figuras se transforman a lo largo de la historia. Es un poco el ejercicio también de nuestro seminario. El seminario es la transformación permanente de los conceptos y las ideas matemáticas desde lo infinitamente pequeño hasta lo infinitamente grande y viceversa, en una dialéctica que es un back and forth en realidad, para los que tengan claro la idea de Cantor, es un back and forth, un ir y venir permanente entre lo que es el pensamiento general matemático y el pensamiento material matemático, entre la generalidad y la materia. Entonces, dentro de eso, hay un par de párrafos que quería leerles porque realmente captan mucho de lo que vamos a hacer después. Entonces leo parte de ese texto. Las figuras entendidas como esquemas visibles de ciertas correlaciones conceptuales. Ya aquí esto tiene que ver un poco con lo que señalaba al comienzo, ¿no? La figura es un esquema visible, es decir, algo material, de cierta correlación conceptual, es decir, algo inmaterial. La lucha entre lo visible y lo invisible, entre lo material y lo inmaterial, entre lo particular y lo universal, es muy, muy matemática. Entonces, la figura es uno de esos conceptos realmente fundamentales para la matemática. Sigo leyendo entonces. Las figuras entendidas como esquemas visibles de ciertas correlaciones conceptuales emergen en momentos y lugares determinados, pero su vida plena se alcanza su dinámico trasegar en otros ámbitos de la cultura. Pues esta pequeña frase resume realmente todo lo que quiero hacer en el seminario claramente. Lo importante es la emergencia, pero luego la vida plena de esa emergencia en un dinámico trasegar. Entonces, esa emergencia es lo que llamamos aquí el análisis del teorema. Luego está el dinámico trasegar, que es esta orosis, que no solamente es matemática, sino va más allá de la matemática en otros ámbitos de la cultura, y finalmente se sintetiza en esos esquemas visibles de ciertas correlaciones conceptuales. Si la figura es lo suficientemente elástica, su enérgica torsión, transformar las figuras, en lugares e instantes muy alejados de su origen, provee a menudo algunos de los mejores destellos de su enorme potencial creativo. Aquí lo haremos a través de las figuras asociadas al teorema de uniformización de Riemann, que van a ser suficientemente elásticas y que se van a torsionar bastante, ya lo verán, en lugares e instantes muy alejados de su origen. Desde 1851 hasta hoy, pues ya pasan sus 170 años, pero en realidad en este libro del cual estoy aquí extrayendo estas frases, las cosas iban aún más allá. Yo empezaba en Llull apenas en 1300 y pasaba a Góngora en 1600 y luego a Gaudí en 1900 y pasaban siglos y siglos y siglos, y dentro de esos siglos las cosas se transformaban de maneras increíblemente complejas. Sigo leyendo. De hecho, la etimología de figura remite inmediatamente al movimiento, como lo señala Erika Auerbach en Figura de 1938. Por un lado, el término en latín figura, imagen plástica, se encuentra desde muy temprano estrechamente asociado con fictura, lo que se transforma. Esto es fundamental para nosotros, ¿no? La figura y la fictura juntas.
La imagen plástica que se transforma. Las superficies de Riemann que se van a transformar. Por otro lado, el rico y multivalente léxico griego subyacente al término en latín, forma, eidos para idea y configuración, revela la presencia de una configuración dinámica general donde formas e ideas moldean y trasvasan fragmentos del mundo. Fíjense cómo los ecos se van contrapunteando sin que uno mismo lo quiera. Acá aparece el molde, la idea de molde que acababa de expresar en otro contexto diferente. Configuración dinámica general, donde las formas e ideas se moldean en fragmentos de mundo. Es esa lucha entre la forma universal general, la idea arquetípica y que luego se transforma en un fragmento de las matemáticas. Pero esto va muchísimo más allá de las matemáticas, como estamos viendo aquí en este pequeñísimo fragmento de texto. Esto cubre toda la cultura, al menos en el ejercicio que yo hice desde 1300 hasta 1900, y esto se ha hecho permanentemente desde muchas otras perspectivas y otros grandes ensayistas desde muchos lados. Entre otras, Erich Auerbach, que está aquí mencionado, uno de los grandes ensayistas del siglo XX. Léanlo, por favor, los maestros del pensamiento. Y entonces, continúo diciendo, una figura se convierte progresivamente en un término medio entre los datos literales de la historia y ciertos fragmentos de verdad proyectados hacia el futuro. Por su carácter esquemático, siendo una configuración ideal, la figura juega con las sombras del tiempo y plantea el interés de buscar ciertos significados profundos en la compleja topografía del conocimiento. Por su carácter material, como plástica histórica, desciende siempre a lo concreto y ancla los más variados cruces alegóricos en un diálogo visible de las formas. Aquí están muchas de las ideas básicas de este seminario y de mucho del pensamiento de toda la vida en general, de muchos de los grandes pensadores, que yo simplemente intento sintetizar aquí a través de algunas frases e imágenes. La idea de sombra del tiempo es fundamental, las sombras del tiempo. Las sombras del tiempo es uno de los temas fundamentales de nuestro seminario, como en un cierto momento las sombras de las ideas de Riemann se pierden algunas, desafortunadamente, y otras se capturan por caminos diferentes y le dan un significado profundo en una compleja topografía donde vamos a ver que hay de todo. Hay alturas extraordinarias, hay descensos, hay unos valles, hay unos ríos sensacionales, hay de todo allá adentro funcionando y todo da lugar a una fuerza muy grande del pensamiento matemático. Y que va, según lo indico en este texto, pues mucho más allá del pensamiento matemático, es una cosa muy general de la cultura en general, pero que corresponde aquí en este caso particular a este subfragmento mínimo que va a ser el teorema de uniformización de Riemann. El teorema de uniformización de Riemann parece ser una cosa increíblemente pequeña, particular, anodina, ligada a 3 ejemplos, y sin embargo eso capta un mundo increíblemente complejo y una topografía muy, muy rica alrededor de ese teorema específico. Vamos entonces les voy a hacer una especie de dibujito tratando de indicar por qué Riemann puede ser considerado, creo que sin lugar a dudas, como el más grande geómetra de todos los tiempos. Parece una pequeña barbaridad decir semejante cosa, pero es muy fácil de sustentar y de demostrar. Entonces vamos a poner aquí diversas geometrías, diversas maneras de entender el pensamiento geométrico o la idea, el arquetipo general del espacio, cómo se capta el arquetipo general del espacio a través de estas diversas geometrías dentro del pensamiento riemanniano. Entonces, ¿por qué Riemann puede ser considerado probablemente el mayor geómetra de la historia? Porque básicamente inventa los grandes campos de la geometría contemporánea. Pasamos por la geometría compleja, que va a ser nuestro eje este semestre.
nos vamos en realidad a circunscribir a este cuadradito. Y dentro de este cuadradito ya veremos es algo infinitesimalmente pequeño lo que vamos a hacer, que va a estar ligado entonces a las superficies de Riemann, que introduzco ya de manera sistemática a partir de la semana entrante, del miércoles entrante, damos la definición formal contemporánea de superficie de Riemann, pero pues que emerge de una manera extremadamente interesante en su tesis doctoral, y veremos en la parte de análisis, en la segunda parte del seminario, cómo Riemann inventó esas superficies de Riemann. A partir de esos objetos, pues que en el fondo, pues dicho de una manera, podemos hablarlo de una manera sencilla. ¿Qué va a ser una superficie de Riemann? Lo podemos decir en pocas palabras. Una superficie de Riemann va a ser simplemente una superficie que localmente se comporte como un fragmento del plano complejo. Ya está, se acabó. Esa es la definición de una superficie de Riemann. Una superficie de Riemann es una superficie, entendiendo la superficie de una manera usual, como una cierta estructura dentro de R3, en la cual tenemos la superficie, pero que localmente cada pedacito de la superficie se comporte como un pedacito del plano complejo. Eso va a ser una superficie de Riemann, ya veremos la definición formal la semana entrante. Pero es simplemente eso. Localmente es trivialmente accesible vía el plano complejo, globalmente en cambio se puede convertir en algo bastante sofisticado, ya lo veremos. Entonces esas superficies de Riemann, que localmente son muy sencillas de trabajar, van a estar ligadas a dos teoremas fundamentales, que van a ser el teorema de representación conforme. Ya a partir del próximo miércoles empiezo a recordar estas cosas. Teorema de representación conforme en la variable compleja y esencialmente el teorema de uniformización, sobre el cual nos detendremos todo este semestre. Teorema de uniformización. Entonces, esto va a ser nuestro eje principal. Y nos vamos a dedicar a esto básicamente y nada más. A ese teorema de uniformización, pues dando alrededor de las bases para entenderlo, etcétera, y sus ramificaciones. Pero la lucha entre el teorema de representación conforme y el teorema de uniformización va a ser, digamos, parte esencial de lo que vamos a realizar en este seminario. ¿Qué será el teorema de representación conforme? El teorema de representación conforme les va a decir básicamente que si están en el plano complejo y ya toman una región del plano complejo que se comporte bien, digamos que sea conexa y abierta, esa representación de esa región del plano complejo se caracteriza básicamente por el disco unidad. El disco unidad captura todas las regiones del plano complejo que sean conexas y abiertas. Básicamente, ese es el teorema de representación conforme. El teorema de uniformización va a ser una extensión de este teorema de representación conforme y va a hablar no solamente del plano complejo, que va a ser una superficie de Riemann, claro, vamos a tener dentro de los ejemplos de superficies de Riemann, pues todo el plano complejo, pues claro, localmente se comporta como el plano complejo, pero va a haber otras muy interesantes, ya las veremos. Algunas de las más bonitas son la esfera de Riemann, coger el plano complejo y ponerle un punto en el infinito y compactarlo. Entonces eso les da la esfera de Riemann. El disco unidad, el plano complejo, y etcétera. Puede haber otras muy bonitas como el toro, puede haber otras lindas que veremos más adelante, como las superficies de Riemann que permiten invertir la función exponencial o invertir las funciones potencia, etcétera. Vamos a ver, hay una enorme cantidad de enormes, bellas construcciones de superficies de Riemann por todos lados. Pero el teorema de uniformización va a caracterizar completamente las superficies de Riemann que no tengan huecos. Se llaman simplemente conexas.
Hablaremos de todo esto más adelante. La noción de género en una superficie les dice cuántos huecos tiene la superficie. Si hay 0 huecos, estamos en una superficie que se llama simplemente conexa. Las superficies de Riemann simplemente conexa, dice el teorema de uniformización, no van a ser más que 3. Van a ser o el plano completo, o el disco unidad abierto, o la esfera de Riemann. Y no hay más. Esencialmente esas son las 3. Entonces el plano complejo, el disco unidad o la esfera de Riemann. Esas son las únicas 3 superficies de Riemann simplemente conexas, que no tienen huecos. Entonces es un arquetipo muy general. Esto es el arquetipo. Son los 3 arquetipos posibles. Y mostrar que cualquier otra superficie de Riemann simplemente conexa es esencialmente uno de estos 3, es decir, es isomorfa, uno de estos 3 es el teorema de uniformización. Pues como ven, el enunciado es muy sencillo, se dice en minutos. La prueba es tan compleja como sencillo es el enunciado. Bastante complicada la prueba, con una enorme cantidad de riquezas y aproximaciones muy diversas. Y eso es un poco la fascinación de este tipo de teoremas. Es un poco como el teorema de la teoría de Galois. El teorema inicial de la teoría de Galois es un fragmento muy pequeñito del universo, pero luego cuando eso se amplía, eso da lugar a las conexiones de Galois en general, a las funciones en categorías, etcétera. Un mundo muy matemáticamente muy rico. Y aquí algo similar va a suceder. A partir de este teorema de uniformización, el conocimiento de las superficies de Riemann y cómo eso se extiende sobre el mundo matemático da lugar a una riqueza enorme. Y esto es solamente un fragmento de la geometría compleja en Riemann. Hay otros inventos fundamentales en Riemann, la geometría algebraica moderna. La geometría algebraica moderna viene del gran teorema de Riemann-Roch. Entre 1857 y 1860 y pico, creo que es 62. Inicialmente pensado por Riemann en su misma tesis doctoral, luego extendido a su famoso texto sobre las funciones abelianas y luego precisado completamente por su discípulo Gustav Roch unos años después. Lo que produce aquí es de nuevo una lucha fundamental, lo estoy poniendo aquí a través de luchas, entre lo que podríamos llamar la armonía, una suerte de armonía diferencial del pensamiento geométrico, que tiene que ver entonces con luchar entre las funciones meromorfas y las funciones holomorfas que se pueden construir sobre una superficie. Recordar estas cosas más adelante para los estudiantes que no han visto variable compleja, que de pronto son la mayoría de ustedes. Entonces, recordaremos un poco qué es este mundo holomorfo, el mundo meromorfo, el equilibrio entre las meromorfas y las holomorfas da lugar a un cierto entendimiento de una superficie, y eso está estrechamente ligado a la noción de género, que como decíamos es esencialmente la misma idea de número de huecos en la superficie. Género 0, estas 3. Cualquier otra superficie de Riemann de género 0, necesariamente isomorfa a una de estas 3, es el teorema de uniformización. Muy sencillo de expresar. Acá hay una lucha interesante entre el género y la armonía diferencial, que es entonces una aproximación puramente de un invariante geométrico sobre la superficie y intrínseco a la superficie, mientras que este es un invariante geométrico extrínseco de la superficie. Se mira hacia afuera
de la superficie, cuáles son las holomorfas que salen de la superficie, y las meromorfas, se hace un equilibrio entre ellas y eso les da básicamente el género de la superficie. Teorema muy importante, muy fuerte, sobre el cual no volveremos demasiado, pero de todas maneras ahí está, es un teorema fundamental. Todo esto lo encuentran con precisión en mis apuntes sobre el seminario Riemann del 2012, que están dentro de la bibliografía. Todo esto está dentro de la bibliografía con suficiente detalle. Toda esta línea de complementos acá. No voy a volver necesariamente sobre esta línea de complementos geométricos del pensamiento riemanniano y nos concentraremos únicamente en este pedacito y dentro de este pedacito en un fragmento pequeñito del teorema de uniformización y de ahí saldrá todo, un poco el ejercicio, ¿no? Luego está la geometría diferencial. La geometría diferencial. Todos los grandes inventos modernos de Riemann. Por supuesto, esto, como muchas otras de las cosas ya venían de antes, pero la sistematización y sobre todo la visión universal de las cosas son de Riemann. Cada uno de estos fragmentos ya tenía cosas anteriores a Riemann. Pues este específicamente no, pero trabajos en geometría algebraica, en geometría diferencial, por supuesto, venían de antes de Riemann, pero la visión general que él provee es realmente el inicio de lo que conocemos hoy como geometría diferencial. Entonces, él inventa realmente la noción de variedad diferencial. Las variedades diferenciales están definidas por primera vez en general por Riemann en 1854 en su famosa tesis de habilitación. Esta es la tesis doctoral, esta es la tesis de habilitación para que le permitía enseñar en la universidad. Y aquí hay una lucha extremadamente interesante también entre dos conceptos amplios que son las métricas riemannianas sobre una superficie abstracta general y las métricas euclidianas. Muchos de estos se pueden ver como casos particulares de esa lucha una vez más entre lo abstracto y lo concreto, ¿no? Por acá están las métricas abstractas, por acá están las métricas concretas, y lo que hizo Riemann en esta extraordinaria tesis en la cual estaba Gauss y Gauss presente, dijo que por primera vez había entendido realmente el fondo profundo de la geometría, cuando Riemann propone estas cosas. Lo que hace Riemann es algo absolutamente extraordinario, introduce una noción general de variedad diferencial y va añadiendo paso a paso condiciones adicionales para que una variedad diferencial sea una variedad isomorfa a Rn, a la métrica euclidiana usual. Entonces es una noción de estratificación de los distintos axiomas y las distintas ideas que se necesitan para pasar del arquetipo general del pensamiento riemanniano al tipo particular de la geometría euclidiana. Otro trabajo fundamental en el cual Riemann pasó mucho tiempo son sus trabajos sobre física. Podemos llamar geometría física, si esta cosa existiese. Son las bases digamos, de mucho del pensamiento de la física matemática, la búsqueda de las fuerzas fundamentales. Riemann trabajó bastante sobre esto, desde 1853 hasta al final de su vida, 1860 y pico, 66 creo que es, 1866, fuerzas fundamentales entre la gravitación y la luz. Tratar de entenderlas de una manera unificada a través de un pensamiento unitario del cual estos arquetipos se proyectaran en el tipo de la gravitación y en el tipo de la luz. Intentó encontrar unificaciones que luego después con el tiempo se perdieron porque sus ideas pues, físicas fueron
superadas por las ideas posteriores en física de Einstein y compañía, Minkowski. Pero igual, para Riemann esto era muy importante. De hecho, en un cierto momento es curioso, él esperaba ser recordado después de su muerte por sus trabajos acá, en este mundo, en el mundo de la geometría física, y él consideraba que era un físico extraordinario y único. Es curioso, porque finalmente esto quedó medio olvidado, en cambio todo el resto es hasta hoy impresionantemente importante en la herencia riemanniana. Entonces, ahí hay una contradicción interesante que a menudo sucede con un creador que a veces no tiene la suficiente perspectiva para calibrar sus propias fuerzas. Pues aquí las fuerzas riemannianas en el mundo matemático, esto lo podríamos llamar más el mundo matemático y esto más el mundo físico, las fuerzas riemannianas en el mundo matemático hasta hoy han sido increíblemente fuertes y han generado una enorme cantidad de matemáticas nuevas. En cambio, esto quedó bastante más olvidado, aunque la idea fundamental pues queda. Las técnicas se perdieron. Ahora bien, quiero señalar, antes de ir terminando entonces la primera presentación, indicarles algo clave que está aquí escondido detrás de este panorama y que tiene que ver entonces con algo que va a ser muy riemanniano. Es que hay un corazón aquí escondido detrás que se magnifica o irradia sobre todos los cuadrantes de la geometría riemanniana. Diversas geometrías a la Riemann, podemos llamar. A la Riemann. Entonces, ya simplemente con este cuadrito rápido se pueden dar cuenta que si uno se pone a estudiar cada uno de estos cuadrantes, pues puede pasar una buena cantidad de años en cada uno de los cuadrantes y mirar todas sus enormes influencias y derivaciones posteriores a partir de ahí. Lo que explica que no es demasiado atrevido decir que Riemann es sin duda el mayor geómetra de todos los tiempos. No hay ningún geómetra que haya producido tantos campos y tantas herramientas como las que produce Riemann. Pero detrás de eso está escondido entonces esta especie de gran corazón riemanniano que podemos llamar el pensamiento topológico. La topología vive realmente escondida detrás de todas estas fuerzas riemannianas. El pensamiento geométrico de la continuidad o de formas bastante generales de la continuidad, no tiene por qué ser simplemente la continuidad a la cual estamos acostumbrados. Hay un corazón profundo que es el corazón realmente de la topología y que irradia hacia afuera de múltiples maneras. Está por todos lados. Si uno mira Riemann, la topología está por todos lados. De hecho, él es el primero que, desde un punto de vista técnico, utiliza la topología, cuyo nombre pues, es de Listing 1848, muy poco tiempo antes de la tesis doctoral de Riemann, pero la primera utilización profunda de la topología en la variable compleja es la tesis doctoral de Riemann, la tesis doctoral sobre la superficie de Riemann. Aquí hay una irradiación particularmente fuerte y esa irradiación es una de las que vamos a revisar con cuidado. Hay una irradiación topológica hacia el cuadrante de la geometría compleja que va a ser importante, va a ser particularmente importante para nosotros. Entonces, el teorema de uniformización está, de hecho, desde el inicio mismo ligado a un objeto, a un invariante topológico. Las superficies de Riemann simplemente conexas, introducidas por Riemann. El término y la idea son introducciones de Riemann de 1851 en su tesis doctoral, donde aparecen, entre otras muchas cosas, las superficies de Riemann.
Esa tesis doctoral es una maravilla, mencionaremos parte de ello. Pero como estamos dentro del mundo de lo extremadamente localizado en un cierto momento, pues miraremos sobre todo los fragmentos de la superficie de la tesis doctoral que tienen que ver con el teorema de uniformización y el teorema de representación conforme. Y para llegar a ello, pues desde el inicio necesitamos la noción de simple conexidad, que es la noción de género cero. Género cero. Cero huecos en la superficie. Si no hay huecos en la superficie y estamos en una superficie de Riemann, estamos en una de estas tres posibilidades. Veremos, no es el momento ahorita de indicarlo, que estas tres posibilidades son excluyentes. Efectivamente, ninguna de las tres son isomorfas entre sí. Los que conozcan un poco de variable compleja lo pueden intuir ya directamente, pero igual lo voy a demostrar más adelante. Estas tres son excluyentes. Este es un disco abierto. Aquí es la superficie de Riemann. La esfera de Riemann. Que es uno de los objetos más interesantes de la matemática, la enorme riqueza que hay en la esfera de Riemann. Aparece por todos lados y la veremos aparecer predominantemente en este seminario. O el plano, o el disco abierto, o la esfera de Riemann. No hay otras superficies simplemente conexas que sean diferentes a esas tres. Entonces, la topología ya está incluida dentro del enunciado mismo. Pero veremos en las pruebas las topologías fundamentales. Las conexiones entre topología y variable compleja desde el punto de vista de la magnitud. Veíamos hace un momento la noción de magnitud. Acá en esta magnitud, la magnitud va a tener que ver con la representación conforme. La figura tiene que ver, en cambio, con la superficie de Riemann. Acá está la magnitud ligada a la variable compleja. La figura está aquí asociada a estas tres. Ahora, ¿cómo cogemos cualquier superficie de Riemann? Simplemente conexa. Y la transformamos y le hacemos todas las torsiones imaginables posibles, que verán ya muy pronto la semana próxima, el miércoles, y aún el mismo miércoles, en un par de días ya podemos ver un par de imágenes de superficies de Riemann, aunque no tengamos la definición completa. Hay una enorme cantidad de torsiones acá adentro. Por más contorsionada que esté esta superficie de Riemann, finalmente se puede traer alguna de estas tres. O sea, es un resultado increíblemente potente desde el punto de vista de la matemática. La magnitud y la figura se van a conectar entre ellas a través de estos procesos matemáticos bastante sofisticados de las invenciones riemannianas. Ok. Eso era básicamente lo que quería decirles por hoy, indicarles entonces la importancia de Riemann. Vimos cómo va a proceder el seminario a través entonces de este programa, sus partes. Entonces ya podemos empezar a ver un poquitico cómo se sitúa la cosa. Hoy estratificamos la forma a través de la magnitud y la figura, siguiendo esa diada interesante de Alex. El miércoles entrante indicaré por qué Riemann sigue siendo tan importante, aparte de este diagrama inicial que acabo de hacer, este tablerito inicial. Y luego nos entraremos en las definiciones ya contemporáneas. La definición actual de superficie de Riemann, el enunciado del teorema, aunque de hecho ya lo di, pero básicamente lo precisamos. O sea, es importante que sepan, de todas maneras, que tengan claramente en cuenta
la situación en la que estamos. Es decir, que la superficie de Riemann, como tal, es muy, muy sencilla de definir. Es cualquier superficie que localmente es un fragmento adecuado del plano complejo. Punto. Se acabó. Menos de 10 segundos. Esa es la definición. Es una definición muy, muy sencilla, muy, muy potente. Cosa que también señalo yo muy a menudo. En la matemática, cuando algo es muy, muy potente, debe ser usualmente muy, muy sencillo de definir o de manejar. Si es muy, muy complejo de definir o de manejar, de pronto no es tan potente. Si tengo que pasar 25 minutos para llegar a la definición de no sé qué y el enunciado del teorema de no sé qué, pues probablemente eso no es tan importante. En cambio, los 15 segundos para definir una superficie de Riemann habladita, simplemente una superficie que localmente es un fragmento del plano complejo, punto. Y el teorema de uniformización. El teorema de uniformización, que corresponde entonces a este enunciado básico. Que una de esas superficies de Riemann, definidas en 15 segundos, que no tenga huecos, definida en 5 segundos, es una de esas tres posibilidades, es el teorema de uniformización. El total nos da unos 30 segundos para definir qué es una superficie de Riemann y decir cuál es el teorema de uniformización. Esos 30 segundos son absolutamente potentes, increíblemente potentes, muy, muy simples, pero muy, muy fuertes, porque la matemática que hay detrás de ello para demostrar ese hecho tan increíblemente sencillo, tan infinitesimalmente pequeño, va a traer una enorme cantidad de matemáticas infinitamente grandes para su prueba. Eso es fantástico y fascinante. Como a menudo sucede con algunos de los grandes teoremas. Lo mismo pueden decir con el teorema de Fermat. Teorema increíblemente tonto, expresable también en los 20 segundos del teorema de uniformización, incluida la definición de superficie de Riemann y su enunciado. Pues los 30 segundos, 20 segundos de eso corresponden a los 20 segundos de la ecuación de Fermat. Y luego la demostración, ¿saben? Pues ahí pasan, peor aún, 3 siglos para que se logre demostrar el teorema de Fermat. Lo importante son las enormes técnicas y la enorme riqueza de pensamiento matemático que surgen de esa cosa tan infinitesimal. Ahí sí, en el caso de Fermat, es de un margen absoluto. Dentro del margen a Diofanto, la escritura de Fermat en un margen da lugar a enorme cantidad de matemáticas durante siglos. Aquí pasa algo similar. Una idea de Riemann extremadamente sencilla, enorme cantidad de matemáticas detrás de ella. Y eso es parte de la fascinación del asunto. De una fuente muy, muy pequeña surge un río fabulosamente grande. Imagínense cualquier tipo de metáfora que ustedes quieran, cogiendo las fuentes del río Amazonas y su posterior desarrollo a lo largo de miles y miles de kilómetros. Algo similar pasa con este tipo de teoremas fascinantes que tienen un cauce de ríos muy amplios detrás de ello, una fuerza muy, muy grande. Bien, entonces paro por aquí por el momento. Entonces, si quieren hacer algunos comentarios o preguntas o dudas que tengan los estudiantes, por favor, a lo largo de sus... recuerden también que si pusieron algo en el chat, pues yo puedo mirar por aquí. Estoy mirando, no hubo por ahora ningún comentario en el chat, pero en general, digamos, más adelante, cuando haya partes más técnicas, a partir de la semana, a partir de este miércoles, sobre todo a partir de la semana entrante, del miércoles entrante, pues ya tendremos bastante técnica. Pueden ir los estudiantes inscritos, o todos en general, pero especialmente los estudiantes inscritos, poner sus preguntas en el chat y luego las vamos mirando poco a poco. Bueno, entonces, comentarios o preguntas. Ante todo,
de los estudiantes inscritos si tienen alguna duda acerca del procedimiento o si todo está claro. Creo que todo está suficientemente claro. Simplemente vuelvo a recordar para aquellos que llegaron tarde que respondan por favor a las invitaciones que a los estudiantes inscritos que les hice al Google Classroom para que estén ya inscritos dentro de la lista oficial del curso dentro del Google Classroom, porque si no se quedan afuera y después van a tener un lío de información. Entonces a ustedes simplemente pues abren su micrófono, su cámara y preguntan, por favor. En el Google Classroom está toda esta bibliografía indicada abajo, más otra buena cantidad de bibliografía adicional. En particular, hay varios libros que indico aquí. Libros sobre variable compleja, para los que no conozcan variable compleja o quieran completar su formación en variable compleja, pues el libro más importante que se ha escrito sobre la variable compleja es el libro de Alfors, que está aquí. Ahí está en la bibliografía. Un libro extraordinario. Recomiendo muy especialmente su lectura, aunque es difícil, es un libro fantástico. Luego está este libro de Needham, que en cambio es un libro más elemental, pero increíblemente visual, extraordinariamente visual, está repleto de imágenes hermosísimas. Las imágenes por todos lados del libro son fundamentales y gracias a las imágenes se puede hacer una buena cantidad de comprensiones naturales de las cosas. Entonces es un libro muy imaginario, en el sentido plenamente complejo, entonces de verdad la imaginación del matemático. Luego acá hay un texto más técnico, Complex Analysis, que cubre todas las partes técnicas, si quieren, todos los huecos que tengan en variable compleja o lo que quieran rehacer está allí. Pero de igual manera yo no voy a suponer ninguna de estas cosas. Todo esto es bibliografía adicional, si quieren, para sus textos o para lo que deseen. Yo hago el curso de manera autocontenida, es decir, empiezo desde cero a partir del otro miércoles, definiendo lo básico de variable compleja que necesitamos, definiendo las superficies de Riemann, etc. Luego hay entonces el Alfors, el Needham y el Newman. Esos tres son libros de variable compleja en distintos niveles. El Needham, la visión intuitiva más inmediata, fantástica, muy, muy buena, la recomiendo especialmente. El libro de Bucky Newman con todas las pruebas completas a un nivel intermedio y el libro de Alford con todas las pruebas completas a un nivel alto, pero fantástico. Este es realmente el gran libro de variable compleja que se ha escrito hasta el momento desde que se inventó la variable compleja. Y luego hay un texto bastante específico, que es este, el texto de Henri Paul de Saint-Gervais, que no existe, es un colectivo así como Bourbaki, dedicado específicamente a la uniformización de las superficies de Riemann. Entonces es como el centro de lo que vamos a trabajar. Y aquí dicen que van a revisitar un teorema de 100 años. Ya veremos por qué ellos llaman esos 100 años, cuando en realidad pues son 170 años. Pero bueno, ya veremos todos esos detalles más adelante. Yo no voy a seguir este libro, en principio yo nunca sigo un libro, sino sigo distintas perspectivas y pues reescribo todo de manera desde el comienzo, pero es un libro extremadamente importante como complemento a lo que yo les presente. Es un texto, acá se ve el colectivo entre otros. Ahí están ese es Henri Paul de Saint-Gervais, son todos esos matemáticos que ven allá adentro. Y dentro de este texto pues aparecen temas fundamentales como la superficie de Riemann, desde Riemann hasta hoy, ciertos métodos asociados a las superficies de Riemann
Y acá está la superficie, la uniformización de las superficies de Riemann y las pruebas, las primeras pruebas que se dieron del teorema de uniformización de Kerr y de Poincaré. Todo eso lo veremos en su adecuado momento. Esto vendrá en la parte de síntesis, de análisis, de orosis de nuestro curso, cuando miremos las pruebas intermedias. De hecho, aquí está indicado. Cuando veremos la orosis, veremos las pruebas de Kerr y de Poincaré, que fueron las primeras pruebas, digamos, formalmente aceptables del teorema de uniformización, unos 50 años después de Riemann y unos 30 años después de que se precisara el mismo enunciado del teorema. Ya veremos que todo esto es extremadamente interesante porque así como uno tiene la idea falsa y vaga de que en Galois aparecen los grupos, pues mentira, los grupos nunca aparecen en Galois como vimos en el seminario de Galois. Lo que aparece son los grupos finitos de transformaciones, que es otra cosa completamente distinta a la noción de grupo. Aquí pasa lo mismo con Riemann. La noción de superficie de Riemann en realidad es casi 50 años posterior a Riemann, pero las ideas fundamentales ya están en su tesis doctoral. Ya veremos todo eso. Bien, ¿alguna pregunta o comentarios? Buenas tardes, profesor. Vamos. Tenía una duda con respecto al tema de la bitácora. ¿Tiene que tener algún formato en específico o puede ser a mano y escaneada? Perfecto, gracias por la pregunta. Si eso está aquí indicado, es totalmente libre. No hay ningún formato específico. Aquí lo indico específicamente. Es los apuntes. Entonces, después, esto es lo que voy a solicitar. La bitácora es solicitada para a partir de la semana entrante. No todavía, ¿no? Sino a partir de la semana entrante. Entonces, a partir de la sesión 3, de la sesión 3 en adelante, o sea, las sesiones realmente ya más específicas, las sesiones de síntesis, análisis y orosis, ahí están indicadas de la 3 a la 6, de la 7 a la 9 o de la 11 a la 14. Para cada uno de ellos quiero que realicen anotaciones cortas sobre mi sesión previa del miércoles y ahí está explícitamente indicado. Los apuntes comprenderán desde pocas líneas hasta una página para cada sesión. Entonces, la próxima sesión, el miércoles, por ejemplo, por decir algo, o la otra del otro miércoles. Ustedes entonces escriben lo que eso les haya producido, cuáles fueron sus intuiciones, lo que entendieron, sus dudas, las obstrucciones, los accidentes de la navegación, etc. Y pueden realizarse, como indico ahí, a mano. Simplemente toman luego entonces una foto o con un procesador y luego entonces a partir del procesador producen un PDF. Eso lo van a ir consignando específicamente en los folders dentro de cada estudiante en el Google Classroom. Ya están abiertos esos folders para los que ya están inscritos. Y pues ahí nos mantendremos en contacto específicamente con los estudiantes inscritos. Volveré a recordar todo esto en su debido momento, es decir, a partir del miércoles de la semana entrante. Pero eso está ya todo explícito dentro de el Google Classroom en la instrucción bitácoras que encuentran dentro de ese folder. ¿Okay? Ya todo esto está completamente explícito. Gracias por esa duda. ¿Otras? Buenas tardes, profe. ¿Se escucha? Sí, se escucha bien, gracias. Profe, yo tengo dos dudas. La primera Sí. es que estaba revisando ahorita la carpeta que usted compartió y no veo como como un libro con las obras de Riemann. Entonces, esto significa que a pesar de que el seminario es de Riemann, no vamos a revisar como, digamos, la obra como tal de él, sino solo la influencia más bien de eso, más bien de Riemann que su obra como tal. Ok, buena pregunta. Déjame contestar primero a esa. La primera pregunta se responde aquí cuando vemos análisis emergente. Cuando vemos análisis emergente, ahí estamos estudiando la tesis doctoral de Riemann explícitamente, o sea, vamos directamente al manuscrito original. Entonces vamos a mirar esa tesis doctoral de Riemann y efectivamente pues la voy a incluir en ese momento dentro del folder.
no lo puse todavía porque pues es prematuro, pero lo puedo ir poniendo también si quieren desde ya. La tesis doctoral de Riemann aparecerá, por supuesto, a estudiarse explícitamente con bastante precisión durante un tiempo. Le dedicaremos 3 semanas a la tesis doctoral de Riemann. Entonces, sí lo vamos a mirar en detalle dentro del manuscrito original y sí tendrán ustedes acceso a esa tesis doctoral de Riemann, que es fundamental mirar, por supuesto que sí. Segunda pregunta. Listo, vale, profe. La segunda es respecto al ensayo final. Sí. ¿Cuándo considera usted que es un buen momento para empezar a ir pensando ya qué tema uno va a escoger, teniendo en cuenta, digamos, este cronograma que se nos envía? Ok, muy bien. Eso también está explícito. Casi todo lo que yo siempre digo está explícito. Ahí está evaluación en el tercer guión. Proponer a mediados de semestre el tema de un largo ensayo que escribirá en la segunda mitad del semestre. Entonces la respuesta es a mediados de semestre. A mediados de semestre, cuando ustedes ya hayan visto un poco de qué se trata el asunto, o sea, yo creo que es adecuado pensar en ello cuando terminemos la síntesis moderna, es decir, en la sesión 7. Si estamos en la sesión 7, estamos más o menos a mediados del semestre. Entonces, en ese momento ya tienen una idea de qué se trata el asunto y hacia dónde querrán dirigirse. Los lineamientos del ensayo final todavía no lo he puesto porque está temprano y todavía no están pensando en eso, pero lo pondré pronto. Probablemente la semana entrante ya tendrán los lineamientos del ensayo final dentro de su carpeta del Google Classroom. Gracias. ¿Otras dudas o preguntas? Buenas, profe. Buenas. ¿Se escucha? Sí, sí. Profe, tengo una duda acerca de las clases como tal, de si se van a grabar y en llegado caso de que se lleguen a grabar, pues si no las vas a compartir o las vas a subir a algún sitio. Ok, gracias. Sí, normalmente no lo hacía porque me parecía como importante aprovechar el tiempo de estar juntos y avanzar en eso. Pero realmente varios de ustedes a lo largo del semestre pasado sí me solicitaron varias veces, repetidas veces, que grabara las sesiones. Entonces finalmente sí las voy a grabar. Un poco en contra de mi filosofía, porque creo que es importante que estemos juntos durante un tiempo, no que todo sea completamente a distancia, y también para que sean más efectivos. O sea, es más interesante de una vez salir de la parte de la sesión en vivo y no tener que volverla a oír en cualquier momento después cuando no tienen tiempo, etcétera. Pero igual, dada la insistencia, he claudicado y sí estoy grabando las sesiones. De hecho, esta ya se está grabando. Si ustedes ven arriba en la parte de participantes a la sesión, hay un puntito en rojo asociado a Fernando Salamea, que soy el host, en el cual ese puntito en rojo dice que la sesión se está grabando. Esa sesión entonces la voy a grabar y voy a dejar la grabación dentro de la carpeta de sesiones. Cada carpeta de sesiones va a tener el PDF de la sesión. Por ejemplo, que les hice llegar para hoy, ya la tienen dentro de su carpeta, tanto del Google Classroom como en la carpeta del Dropbox ya tienen este PDF. Entonces van a tener siempre ese PDF, la foto del tablerito de la sesión que hago cada vez en vivo. Entonces esto ahorita le tomo una foto y lo pongo ahí adentro, dentro de la sesión 1. Y también dentro de esa carpeta de la sesión 1 van a tener la grabación de esta cosa. Entonces va a estar disponible la grabación de la sesión dentro de esa carpeta de la sesión 1 y lo van a tener dentro de su Google Classroom. Entonces eso va un poco en contra de mi filosofía, pero bueno. Ok. ¿Más dudas o preguntas?
¿No? ¿Más comentarios o colegas también, si desean comentar algo o indicar algo más para realizar hacia adelante? Hola Fernando, ¿qué tal? Hola, Alex. Bien, bien, gracias. Solo un comentario pequeño y es, digamos, en relación como a toda la idea del seminario. Usted en el primer cuadrito también mencionaba a Grothendieck y una de las cosas en las que he estado pensando y que hemos hablado los dos bastante también es un poco en la herencia de Riemann en Grothendieck, que es claramente mucha y es obvia, pero en particular en ese aspecto de la forma, digamos, la influencia de la tesis de habilitación del tercer cuadrante que usted escribió. Yo creo que esa es una de las cosas que es bastante interesante mirar y creo que el seminario que usted está proponiendo es una perspectiva nueva allí para mirar esa aproximación de la forma en Riemann y de hecho la posterior influencia también en las ideas de Grothendieck. Entonces yo particularmente voy a estar muy atento participando para traer, digamos, tratar de extraer algunas ideas y creo que este cuadro los 4 cuadrantes que usted dibujó nos van a proporcionar durante el semestre. Sí, gracias, Alex. Efectivamente, esa es la esperanza. Y nada, pues la concentración, como mencionaban los cuadrantes, va a estar muy ligada a este fragmento pequeñísimo, pero este fragmento pequeñísimo irradia sin duda sobre todos los otros lados. Entonces vamos a mirar varias de esas irradiaciones, sobre todo en lo que podríamos llamar la parte orótica del curso, la tercera parte del curso donde vemos en esta tercera parte de aquí, en esta tercera parte, los desarrollos históricos, tanto del siglo XIX como siglo XX, ya cuando estamos mirando desarrollos históricos siglo XX, pues ahí la conexión con Grothendieck aparecerá de manera fuerte, pues sí será interesante mirar las varias conexiones entre Riemann y Grothendieck que está estudiando y que yo también estudié ampliamente en mi libro de Grothendieck, que creo que ese libro está en la bibliografía, si no también me lo pueden pedir. Y las tramas generales, ¿no? Las tramas generales que están ligadas a todo este tema. Entonces, efectivamente hay mucha riqueza matemática desde Riemann hasta hoy y uno de los grandes protagonistas es sin duda Grothendieck. Entender Riemann a la Grothendieck es abrirse a un mundo completamente diferente. Ya este miércoles empezaré a hacer un dibujito más abierto de lo que es entender Riemann a través de una superficie de Riemann. Es decir, coger a Riemann como objeto y aplicarle al señor Riemann una superficie de Riemann sobre sí mismo. Y dentro de esa superficie de Riemann sobre Riemann, una de las hojas claves es Grothendieck. Y efectivamente ahí aparecen unas cosas súper bonitas que Alex conoce, que conozco, hemos estado estudiando un poquito. Y hay muchas bellezas ahí dentro, sí. Aprovecho esto para indicar una vez más que estos son temas increíblemente vivos. La matemática está siempre viva y muy lejos de haber muerto la tesis doctoral de Riemann. La tesis doctoral de Riemann sigue aún hoy en 170 años después. Estamos llegando casi a los 100, no, sí, el año entrante son 170 años de la tesis doctoral de Riemann. Parecería estar muy lejos, pero está muy viva todavía. ¿Algún otro comentario? ¿Algún consejo o comentario?
Ok, si no es más, entonces dejamos por hoy y entonces lo prometido es deuda. Ahorita después de terminar paso a dejar el archivo de esta sesión grabado en las carpetas apropiadas del Google Classroom y del Dropbox, así como la foto del tablero de hoy y en general las fotos distintas que tendremos a lo largo del seminario. Entonces, hasta este miércoles. Gracias por estar por aquí.